Otras cuestiones que están teniendo mucho tirón ahora es todo el asunto del tax equity, pero lo que es importante que sepáis es que por hacer inversiones en I+D o en cultura vais a ganar un 25 o 30% mediante efecto fiscal. Si tenéis info suficiente y criterio suficiente, os lo podréis hacer a vosotros mismos. Ha sido mi caso inicialmente, pero el pararme con estos vídeos a explicarlos desde otra perspectiva tiene mucho que ver con que alcancéis una mayor conciencia fiscal. Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a intentar responder a la pregunta que quizás más nos hacéis, pero es que es tan abierta que muchas veces no tenemos claro cómo enfocarla, por supuesto en un vídeo cortito en Instagram, pero tampoco en un vídeo de YouTube, así que hemos pensado en cómo podemos daros una guía lo más funcional posible de cara a que tengáis la imagen clara, el nivel de conciencia, la vista de pájaro clara sobre qué es lo que podéis hacer con una empresa online, aprovechando, evidentemente, si no estaría hablando de ello, las bondades de la fiscalidad internacional. El vídeo lo vamos a dividir en donde estáis muchos de nuestros oyentes, que es en España o en algún otro país de alta presión fiscal, excepto que lo que digamos ahí es extrapolable a otros, solo que pues pocos nos escucháis desde Francia o Alemania, por ejemplo, y la visión de qué opciones tienes como empresa online desde fuera, ya sea fuera tú o ya sea fuera tu empresa. Eso lo vamos a analizar por separado. Y también os animo a quedaros al final porque este segundo bloque deriva en un bloque 2 bis, si queremos decirlo así, con lo importante que es prepararnos para la vuelta al país, porque es cierto que la mayoría de vosotros, igual que yo, pues algún día nos gustaría volver a España, nos gustaría criar nuestros hijos en España y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Así que es muy importante que mientras hacemos, preparemos. En fiscalidad la planificación es el rey. Así que bueno, vamos a empezar con la parte menos exótica, que es un poco España, que es donde menos se puede hacer. Yo, hablando de mi historia, muchas veces he explicado el que algo de lo que a mí me impulsó a especializarme en fiscalidad internacional fue ver los esfuerzos enormes que había que hacer a nivel de análisis contable para lograr un ahorro fiscal ínfimo que me ha llevado a mí pues, un montón de horas y por tanto, si el ahorro que te produzco es ínfimo, pues tampoco te puedo cobrar por ello y además es profundamente frustrante la figura del asesor fiscal en España. Pero igualmente, bueno, hay algunas cositas que se pueden hacer desde la ley de startups, el famoso 15% durante los 2 primeros años. Sobre esto, un par de apreciaciones sobre los errores más comunes que nos encontramos en consultoría. Uno, es el 15% los 2 primeros años con beneficio, ¿vale? Es muy importante que si vais a tener un beneficio demasiado justito, pues haced lo que sea por entrar en pérdidas y no gastar ese shot, ese cartucho de ese 15%. Si vamos a pagar un 15% de un beneficio de 5.000 euros, cuando prevemos los años siguientes tener un beneficio de 50, 100, 500.000 euros, pues valiente tontería que hemos hecho aprovechando ese cartucho con poco beneficio, ¿vale? Ese factor número 1. Factor número 2. Estos 2 años son ampliables en otros 2, cuando nuestra empresa es calificada por un organismo que se llama ENISA como empresa pues tecnológica, innovadora. Hay mucho contenido específico sobre la cuestión de ENISA, ¿vale? Pero no olvidéis que si vuestra empresa tiene una fuerte base tecnológica, probablemente podáis pedir la ampliación de 2 años. Y un tercer aviso sobre esta cuestión, y sois los que venís siendo autónomos y queréis transformaros a empresa, ¿vale? Pues no tendréis ese 15%, porque no estaremos hablando de una nueva empresa. Entonces, 2 subapreciaciones de todo esto. Lo primero, si no eres autónomo todavía y te estás planteando ser autónomo o empresa, pues probablemente tenga bastante sentido que, dentro de este contexto de la ley de startups, que te hagas empresa directamente, ¿vale? Esta es la primera cuestión. La segunda, si eres autónomo y vas a dar continuidad, pues muchas veces la misma actividad se puede englobar dentro de epígrafes diferentes. Oye, trata de, ya no solo adaptar el epígrafe, sino adaptar un poquito la realidad de la empresa a que sea un epígrafe diferente y, por tanto, una nueva empresa y, por tanto, sí puedas tributar los 2 primeros años con beneficio al 15%, ¿vale? Esto también, como os digo una cosa, os digo la otra, os lo pueden echar abajo, ¿vale? Tanto mejor hecho esté, tanto más protegidos estaréis. Entonces, en España, ley de startups 15% con todas estas apreciaciones. Otras cuestiones que están teniendo mucho tirón ahora es todo el asunto del tax equity, de las deducciones por I+D. Sobre esto vamos a hacer vídeos específicos porque es cierto que a nivel técnico es complejo de comprender para los que no estáis en el gremio, los que no sois fiscalistas, pero lo que es importante que sepáis es que por hacer inversiones en I+D
o en cultura, en cine y este tipo de asuntos, pues por haceroslo muy simple y muy masticadito, vais a ganar un 25 o 30% mediante efecto fiscal, ¿vale? El efecto monetario total es de que si inviertes a finales, imaginemos ahora, estamos grabando esto en noviembre de 2024, inviertes 100.000 euros con tu empresa, pues vía efectos fiscales, deducibilidades, deducciones, etcétera, vas a acabar ganando unos 25.000 o 30.000 euros de aquí a la presentación del impuesto de sociedades y su respectivo pago en el mes de julio del año que viene, ¿vale? Eso es lo que tenéis que saber. Si os interesa este tema, preguntad para desarrollarlo adecuadamente. Nosotros en Fiscal tenemos sus dosieres y demás para que podáis, bueno, pues intentar comprender. Y manteniéndonos en el escenario España, aunque hay un montón de pequeñas medidas contables, desde amortizaciones aceleradas, reservas de nivelación, de capitalización, realmente tienen efectos bajos y ningún gestor y asesor promedio os lo va a saber hacer. Necesitaréis, pues, un despacho ya de cierto nivel para este tipo de cosas, y si no sois grandes no os va a salir a cuenta los honorarios versus el ahorro fiscal. Así que en la práctica os voy a descubrir algo que no es sorpresa para ninguno de vosotros. La gran vía de ahorro en España es el optar por zonas grises, básicamente, que es un tema al que públicamente y por motivos evidentes que no siempre comprendéis yo le escapo, pero que como estamos grabando esta serie de vídeos en el contexto del abandono del gobierno a los valencianos y a los afectados por la Dana, pues francamente que le den por culo y haced todo lo gris que podáis, siempre que lo podáis hacer de forma segura, básicamente. Y cuando digo gris, digo pues el bar que cobra en efectivo y no lo declara, hasta el que utiliza una LLC para facturar a los clientes de fuera y a los de dentro pues con la SL. Insisto, hay suficiente contenido acerca de privacidad, acerca de LLCs, acerca de bancos, pero bueno, no lo vamos a centrar en este vídeo, simplemente entender que dentro de las 2-3 pinceladas de cosas que se puede hacer en España, el gran ahorro está en lo gris. Y no os voy a animar a lo gris cuando sea excesivo en importe o en duración, pero si son importes altos, pero es el año de transición hasta que os marchéis fuera, o no siendo acortado en el tiempo, sino prolongado, pero lo hacéis de forma moderada para sacaros un dinerillo extra, sacarlo de la ecuación de la empresa y darle un uso de persona física, que ahí no solo estáis ahorrando el 25% de la empresa, os ahorráis lo que os costaría disponer de ese dinero como persona física, con la seguridad social correspondiente, el IRPF correspondiente. Entonces, el ahorro, ojo, que suele ser muy superior al 50%. Pero es cierto que si en un contexto de una facturación de 150.000 euros, de los cuales 100.000 son margen en un negocio de servicios, lo cual es relativamente habitual, pues que de ahí saquéis 3.000 o 4.000 a título particular, pues evidentemente va a ser inofensivo, yo negaré haberlo dicho, pero vamos, hacedlo prudentemente. Ok, y ahora viene el bloque por el cual probablemente estéis escuchando a un tío como yo, que de España tampoco se controle tanto, y es en internacional. En internacional, de nuevo, lo dividimos entre salirnos nosotros y salir nuestra empresa, ¿vale? Entonces, ¿por cuál empezamos? Por la empresa. Bien, muchos preguntáis por empresas en Estonia, en Hong Kong, en Dubái, en Panamá, en Estados Unidos, donde sea. Tener empresas fuera es perfectamente legal. Lo que sucede es que su operación, el proceso en el cual la usas, es lo que probablemente no se ajuste exactamente a la legalidad plena. Ahora explico el matiz de lo de plena. Y aunque tu empresa en el extranjero sea perfectamente legal, puede que no sea legal que estés tributando a los tipos de gravamen del extranjero y debas tributar a los tipos de España, básicamente. Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué necesitamos para tener una empresa, aún viviendo en España, válida, que nos respeten la tributación en el extranjero? Opción 1, que tengamos un motivo económico válido, es decir, una justificación no fiscal. El que crees una empresa en Andorra viviendo en España para pagar el 10%, evidentemente no es un motivo económico válido, debe ser un motivo de mercado u organizativo, o de acceso a proveedores, a licitaciones, a materias primas, lo que sea, pero que lo puedas justificar con un motivo claro de negocio y no solo el mero ahorro de impuestos. Entonces, el motivo económico válido prácticamente diría que siempre debe estar, pero para que sea completo y que nos respeten esa tributación a un 4% en Canarias, un 5% en Madeira, un 3 y pico en Bulgaria, un 0 virtual en Estonia, un 9 en Emiratos, lo que sea, necesitamos tener sustancia empresarial. Es decir, un lugar físico, una oficina, una tienda, lo que sea, y un empleado, al menos. Y esto es logic dependent. Si tenemos una empresa que factura 50 millones de euros, pues probablemente sea muy
poco creíble que toda esa empresa la opere un solo empleado, ¿vale? Así que es importante que haya siempre una cierta lógica. Cuando decimos ese mínimo oficina y empleado, es literalmente el mínimo, de ahí para arriba. Pero bueno, podrás quedarte en España y si requieres este tipo de recursos para tu empresa y estás dispuesto a emplearlos, pues podrás beneficiarte de una tributación bastante mejor que la de una SL española. Y luego hay un pequeño hack que no es que la ley lo contemple, pero en la práctica se infiere de ella, y es que si tienes un socio en el extranjero, imaginemos 50-50, esto lo he explicado muchas veces, tú vives en España y tienes un socio que vive en donde sea, en Italia, y creáis una empresa en Malta. Bueno, ok, te podrán preguntar que por qué Malta, que por qué que tiene una tributación inferior, te podrán protestar, pero la realidad es que no tenéis una obligación específica de hacerla ni en Italia ni en España, siempre uno de los dos socios se iba a ver perjudicado, y por tanto esto es lo que llamamos, así un poco coloquialmente, hackear las normativas anti-ilusión. En este caso, la de sedición efectiva, que desarrollo largo y tendido en otros vídeos. Entonces, por resumirlo y sin liaros mucho, para tener una empresa en extranjero, o con sustancia o con hack, que no lo podemos forzar, este hack, porque se tiene que dar, tiene que ser una realidad en nuestra empresa, tenemos que tener ese socio fuera, básicamente. Y ojo, porque sé que cuando digo esto, algunos decís que vais a poner un testaferro de fuera, pero todo lo que hacéis, lo hacéis vosotros en España, ese socio no hace ninguna función, bueno, a lo mejor zafáis, en fiscalidad el problema es que desde que te doy un mal consejo hasta que compruebas que es un mal consejo pueden pasar 4 años, entonces eso no sería lo correcto, evidentemente la mayoría no tendréis problemas, pero sabéis que la espada de Damocles está encima y en cualquier momento podéis ser el elegido para que le caiga encima de la cabeza, básicamente. Entonces, insisto, estamos en el bloque 2, en el que hablamos de una empresa online en el extranjero, y ahora vamos a valorar si somos nosotros los que nos mudamos al extranjero, cosa a la que yo suelo animaros encarecidamente por muchas otras cuestiones más allá de las fiscales, que algún día desarrollaré en un vídeo en ese sentido. Entonces, ¿cuántas más vías se desbloquean si además de crear tu empresa fuera, te marchas tú? Que es cierto que implica un serio sacrificio personal en muchos casos. También es cierto que va a aportar mucho a nivel vital, que no solo son los impuestos. Y bueno, a mí personalmente me lo ponéis muchísimo más fácil si esa variable de la ecuación es la que es móvil y la que se puede cambiar de lugar. A partir de aquí, las posibilidades se multiplican. Da igual si tenemos sustancia, da igual si tenemos socios o no. Si elegimos bien el país de nuestra residencia fiscal, podremos disfrutar de una tributación infinitamente inferior. Esto lo sabemos todos, lógicamente. Por tanto, puedo hacer un paneo de países que de una manera o de otra, no todos se accede por la misma vía, podremos lograr una optimización fiscal razonable. Esto, los que me seguís de tiempo, estaréis hartos de escucharme verbalizar el Reino Unido, Irlanda, Malta, Chipre, Portugal cuando tenía el NHR, Andorra, hemos cubierto razonablemente Europa. Me dejo algunos regímenes especiales de pequeña empresa que son interesantes en Croacia o en Italia, ¿vale? Pero como son más específicos eso, pues evidentemente cuando nos preguntáis en consultoría se trata, pero en estos vídeos voy a intentar dar una solución lo más global y generalista posible. Saltando de Europa hacia el este, vamos tocando ya Georgia, llegamos a los Emiratos. Cuando digo los Emiratos porque están de moda, pero tienen tributación casi cero o cero todos sus vecinos, desde Omán, Arabia Saudita, Kuwait y demás. Si seguimos hacia el sudeste asiático, tenemos algunos países con tributación territorial, aunque más complejos de empastar con las declaraciones europeas para la vuelta, pero al fin y al cabo es tributación territorial y no te pueden reclamar la tributación por ciertos ingresos del exterior. Lo que vas a tener difícil es declararlos para que te sirva prueba de fuente de ingresos, bueno, historias. La cuestión, en el sudeste asiático tendríamos Taiwán, Tailandia, Filipinas, Malasia. Y donde está todo el mundo, paradójicamente, que es en Indonesia, específicamente en Bali, salvo la cuestión de las PMAs, que son unas empresas de allá, que durante los 2 primeros años tienen una tributación muy baja, salvo eso no tienen interés ninguno, ¿vale? Así que la mayoría de la gente que quiere irse a Bali le digo, oye, ¿por qué no te instalas en Kuala Lumpur y vas a Bali, viajas lo que quieras, que queda, bueno, razonablemente cerca, las conexiones son muchas, y bueno, cuestión personal de cada uno. La cuestión, en Bali estará muy chulo, habrá mucho nómada digital, pero fiscalmente no es tan interesante. Y los que estáis diciendo, bueno, pues me creo la famosa PMA y tributo un 0,5, un 1, un 1,5, lo que sea. Y te digo, sí, pero, eso solo es una parte de la historia, porque cuando esa empresa haya tributado casi nada por esos beneficios, el dinero es de la empresa, no es tuyo. Y por mucho que tú vivas en un país sin impuestos, en un país de tributación territorial donde no tengas que pagar ningún impuesto por los dividendos que te vengan del exterior. Indonesia, en la mayoría de sus tratados, de sus convenios de doble imposición, practica una fuerte retención. Entonces, por mucho que yo vaya a tributar cero por los beneficios que me proceden de una hipotética PMA, que por supuesto no tengo, me aplicará una retención del 10%. Así que en la práctica, la tributación ha sido el 1 inicial más el 10, 15 o 20, según cómo de mal se lleva Indonesia con ese país o cómo de malo sea el convenio, pues tu tributación puede acabar siendo razonablemente alta.
en estos casos. Así que siempre tengamos esta vista de pájaro de la que hablo y siempre vayamos a la segunda derivada de la que siempre le hablo. Nunca nos quedemos con la respuesta simple, porque a menudo hay implicaciones posteriores. Y por último, a nivel geográfico, ¿qué me queda? Bueno, me queda Latinoamérica o Hispanoamérica, que estamos ya intentando evangelizar y hablar con propiedad. Bueno, aquí hay un montonazo de países, desde los de Centroamérica con Costa Rica, Panamá, en el Caribe, Dominicana, incluso Cuba, que os diréis, pues si son comunistas, y digo, bueno, pues para extranjeros residentes tienen tributación territorial. No os lo aconsejo por otros miles de motivos, pero vamos, que tenerla tiene. Y después en el bloque sur ya teníamos Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Bueno, en el caso de Chile es un régimen temporal, no es el sistema tributario como tal. Pero digamos que tenéis muchas opciones que evidentemente requieren un estudio individualizado, pero para que seáis conscientes de todas las opciones que en estos países hay. Si hay tributación territorial, tú vives en el país, generas tus ingresos fuera y están potencialmente exentos. ¿Por qué potencial? Bueno, pues porque no en todos los países se entiende la territorialidad de la misma manera, ¿ok? Esto significa que tú vives en Costa Rica, por repetir un poquito, pero realizas servicios desde, y este matiz es vital, desde Costa Rica hacia el exterior. Es decir, tu pagador es exterior, pero el servicio está performado, realizado desde suelo costarricense. Entonces, ¿esto es un ingreso extraterritorial? ¿Es un ingreso local? Bueno, pues en cada país será tratado de una forma diferente. Por ejemplo, República Dominicana o Panamá, el servicio prestado desde el país, con tal de que el pagador sea de fuera, se entiende como ingreso extranjero. Pero en muchísimos otros no se da de esta manera. Tienes que efectivamente prestar el servicio desde fuera. Esto de nuevo nos obliga a ir a la segunda y tercera derivada. ¿Qué vías tiene esto? Bueno, pues a lo mejor yo realizo un trabajo desde Chile que a priori digamos que no sería válido para la exención por territorialidad. Pero, ¿y si yo el servicio se lo presto a mi empresa y es mi empresa la que presta servicio a mis clientes y yo de mi empresa recibo un rendimiento dual, que es por un lado lo que yo le facturo desde el país y por tanto tributo porque se considera ingreso local, pero el resto son dividendos de fuente extranjera? A eso me refiero con que cada caso debe estudiarse individualizadamente. Sé que muchos de vosotros sois adictos a la información en internet, o sea, de mis vídeos, la de gente que me ha enseñado apuntes es alucinante. Y aunque me siento halagado en ese sentido, y aunque es una putada dar la mala noticia, el mundo es más complejo muchas veces, la vida es más compleja de lo que puede parecer y tendemos a buscar respuestas sencillas a problemas complejos y esto simplemente es para deciros que cada caso requiere un estudio individualizado. Si tenéis info suficiente y criterio suficiente, os lo podréis hacer a vosotros mismos, ningún problema, ha sido mi caso inicialmente. Pero muchas veces cogéis un statement, una frase sencilla, esto pasaba muchísimo con CryptoSpain y ya lo llevaba hasta las últimas consecuencias, y un poco mi evangelización y el pararme con estos vídeos a explicarlos desde otra perspectiva tiene mucho que ver con que alcancéis una mayor conciencia fiscal de cómo funcionan las cosas, que, pues bueno, para mí es muy importante que ahorréis impuestos, pero lo que a mí me ha empujado a iniciar este camino ha sido, aparte de lo mal que se gestiona todo en España, es el ver tragedias, el ver patrimonios destruirse por completo y la mayoría de las veces por una cuestión de impuestos. Entonces, ojo, que las soluciones que hoy os parecen una maravilla, mañana pueden suponer que acabéis pagando mucho más o incluso quebrando, ¿vale? Así que perdonadme estas regañinas o estos sermones, pero creo que son muy importantes en este sentido. Y para ir finalizando, que la verdad que me enrollo aquí como las persianas, en este bloque que os decía que podía haber un bloque 2 bis, todos los que valoráis iros de España, ya no digo los que creáis la empresa fuera, porque al final esa empresa fuera, de una manera o de otra, tiene su contabilidad y tiene que hacerse todo según la norma legal del país en el que esté. Pero los que os marcháis, es muy importante que por mucho que, pues por ejemplo, vivo en Kuala Lumpur, que lo mencioné antes, en Kuala Lumpur tenéis tributación, bueno, en Malasia tenéis tributación territorial y eso hace que los ingresos de fuera no tributen, pero no se declaran tampoco. Entonces esto puede ser un problema para cuando volváis a España, básicamente porque necesitáis poder justificar el origen de vuestro patrimonio. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que, aunque no te va a traer problemas mientras vivas en Malasia, tampoco te los va a traer cuando vuelvas a España, porque no eras residente fiscal en el año en el que los obtuviste, sí que te va a dar problemas meterlos en un banco. Así que es muy importante que hagamos todas las declaraciones pertinentes. Y aquello que no somos capaces de, no sé, me imagino como los puzzles de todos los niños, ¿no? Que es como una plataforma que tiene una forma de estrella, una forma de círculo, una forma de triángulo. Y cuando intentamos meter una declaración por un sitio que no entra, pues oye, muchas veces podemos adaptarla. Lo que hoy es un rendimiento personal
podemos tratar de convertirlo, especialmente si tenemos tiempo y años, en un rendimiento empresarial. Lo que es un tipo de ingreso que no se declara, podemos darle una pequeña vuelta de tuerca para que sí se declare, lo podemos convertir en cripto, lo podemos entrar y salir de una operación financiera que sí se declare. Bueno, podemos simplemente dejarlo prescribir y el banco ya no tendrá demasiado que decir. Diferentes fórmulas que hay para preparar esa vuelta. Porque tarde o temprano todos queremos volver. Si es que al final España es un país maravilloso, aunque yo haga de agencia de turismo contra España a veces, bueno, pues es un país al que queremos volver y que es importante, muy importante, que nos planifiquemos adecuadamente. Insisto, me gustaría dar respuestas mucho más concretas, pero aquí cada caso es un mundo y cada uno tendrá que planificar esa vuelta a nivel papeles de una manera. Lo que yo me conformo en este vídeo si consigo sembrar la semilla o el germen de esta idea y que sea algo que tengáis presente durante vuestro periplo fuera y que, pues si Dios quiere, aparte de ahorrar muchos impuestos, no tengáis problemas en el regreso de vuelta a España.